Buenos días todavía. Vamos a estudiar ahora la adquisición del derecho real de hipoteca. El derecho real de hipoteca se puede adquirir por tradición, que es la regla general, por prescripción adquisitiva, por sucesión por causa de muerte, por cesión y por subrogación. En cuanto a la tradición, la regla general, insisto, es que la hipoteca se va a adquirir por tradición. Y la tradición se efectúa por la inscripción del contrato de hipoteca en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que esté ubicado el inmueble. La inscripción, en cuanto a sus requisitos, está regulada en los artículos 2432 del Código Civil y artículo 81 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que contener una inscripción de la hipoteca? 1. La individualización del acreedor y deudor, sean personas naturales o jurídicas. 2. Hacer referencia al título, es decir, al contrato de constitución de la hipoteca. 3. La individualización del bien raíz sobre el cual recae la hipoteca. 4. Si está limitada a una determinada suma, se hará constar tal determinación y la suma a la que asciende. La fecha de la inscripción y la firma del conservador de bienes raíces. Hoy en día, firma electrónica. Esta exigencia es imprescindible, de modo que si falta la hipoteca, esta es nula, ya que, de no ser así, no se sabría el orden de prelación de las hipotecas sobre un mismo inmueble en el caso de que existan varias. Ahora, tratándose de la hipoteca sobre una unidad acogida a la ley de copropiedad inmobiliaria, en ese caso los requisitos de la inscripción están contenidos en el artículo número 12 de la ley sobre copropiedad inmobiliaria 19.537. En segundo lugar, el derecho real de hipoteca se puede adquirir por prescripción adquisitiva. El derecho real de hipoteca puede adquirirse por prescripción por cuanto, como hemos señalado, la hipoteca sobre cosa ajena válida, de tal manera que si se llega a ser inscrita, podrá adquirirse por prescripción de conformidad con los artículos 670, 682, 689, 715, 2512 y 2513 del Código Civil. Y en este caso, la sentencia que declare la prescripción debe inscribirse para que produzca efectos respecto de terceros, conforme los términos que se consignan en el artículo 52 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. En tercer lugar, el derecho real de hipoteca se puede adquirir por sucesión por causa de muerte. Ello como consecuencia del carácter accesorio que tiene la hipoteca. Si el crédito que ella garantiza lo adquiere el heredero o legatario por sucesión por causa de muerte, también pasa a sus manos el derecho de hipoteca. El heredero legatario adquiere la hipoteca ipso iure por el solo hecho de que se le defiera la asignación, sin necesidad de inscripción conservatoria. En cuarto lugar, por la cesión del crédito. Acuérdense, la cesión del crédito es la forma de efectuar la tradición de los derechos personales, los créditos nominativos, 1902 y siguientes Código Civil.
La cesión del crédito comprende las hipotecas y cualquier otra caución que garanticen el crédito de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1926. Y esto no es más que una aplicación de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La única cuestión que aquí ha generado algún nivel de controversia es si es o no es necesario una nueva inscripción. La mayor parte de la doctrina estima que la hipoteca pasa del cedente al cesionario por el solo hecho de la cesión del crédito sin necesidad de nueva inscripción. En cambio, hay otra doctrina que plantea que debe hacerse la inscripción de la hipoteca a nombre del nuevo acreedor, aunque el crédito no requiera de inscripción. Por lo tanto, esa es la única cuestión que pudiésemos decir nosotros es importante. El resto claramente es algo que ustedes ya tienen claro en la materia. En quinto lugar, también la hipoteca se adquiere por la subrogación del crédito hipotecario. Acuérdense ustedes que cuando estudiábamos el semestre pasado el pago por subrogación, decíamos que la subrogación puede ser legal o convencional. Legal es aquella que opera por el solo Ministerio de la Ley y convencional es aquella que requiere del acuerdo de voluntades entre el acreedor y el tercero que paga. Y que tratándose de la subrogación por el solo Ministerio de la Ley, el subrogante adquiere de pleno derecho y conjuntamente con el crédito la hipoteca que garantiza. La hipoteca se puede extender, en primer lugar, a los inmuebles por destinación, lo dijimos, los inmuebles por adherencia, los aumentos que sufre el bien hipotecado, la indemnización debida por los aseguradores del inmueble hipotecado y por las rentas devengadas en el inmueble hipotecado. En cuanto a los inmuebles, ya dijimos, o sea, en cuanto a lo que se extiende, bueno, tenemos los inmuebles por naturaleza, los inmuebles por destinación, los inmuebles por adherencia, los aumentos que sufre el bien hipotecado, la indemnización. En este caso se produce una subrogación real, o sea, aquí vamos a cambiar la tierra por el valor del seguro. Por eso entonces que en materia de hipotecas de bienes raíces, especialmente me estoy refiriendo a casas habitación, hoy la legislación impone con carácter obligatorio un seguro de incendio y además un seguro de sismo. Por lo tanto, si mañana la propiedad hipotecada resulta siniestrada a consecuencia de un incendio o de un sismo y producto de ello la vivienda queda siniestrada total o parcialmente, bueno, en este caso, lo que la compañía de seguros pague por el seguro, en este caso al acreedor, viene a reemplazar, y por eso hablamos de subrogación real, viene a reemplazar lo hipotecado. Y ahora vamos a estudiar, yo les diría, los aspectos más importantes de la hipoteca, porque esto es lo que de alguna forma uno es lo que visualiza. Y que son los efectos del contrato de hipoteca. Los efectos del contrato de hipoteca son los derechos y obligaciones que surgen para el constituyente hipotecario y para el acreedor hipotecario a consecuencia del contrato de hipoteca. Y esto los vamos a distinguir entre efectos respecto del dueño de la cosa hipotecada y efectos con relación al acreedor hipotecario. En cuanto a los efectos del dueño de la cosa hipotecada, aquí vamos a tener que hacer una subdistinción antes del ejercicio de la acción hipotecaria y después del ejercicio de la acción hipotecaria. Y en cuanto a los derechos del acreedor hipotecario, estos son el derecho de mejoramiento, el derecho de venta, el derecho de persecución y el derecho de pago preferente.
En cuanto a los efectos de la hipoteca en relación con el dueño de la cosa hipotecada, yo ya les dije, tenemos que distinguir antes de que el acreedor ejerza la acción hipotecaria o después que el acreedor ejerza la acción hipotecaria. Antes de que el acreedor ejerza la acción hipotecaria, el dueño de la cosa hipotecada conserva todas las facultades propias del dominio, esto es, el uso, el goce y disposición. Repito, el uso, goce y disposición. Ahora, por ejemplo, puede disponer del bien hipotecado, porque el artículo 2415 nos dice lo siguiente. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. Ahora ustedes podrán, digamos, encontrarle el sentido a algo que nosotros estudiábamos a propósito de las limitaciones convencionales a la facultad de disposición. Recordarán ustedes que estudiábamos nosotros la discusión sobre la validez o invalidez de las cláusulas de no enajenar. Bueno, y uno de los argumentos para reconocerle, digamos, valor a las cláusulas de no enajenar es que no obstante ellas, el dueño de la cosa hipotecada puede, no obstante, hipotecarlas o enajenarlas. Por lo tanto, el dueño de la cosa hipotecada, mientras el acreedor no haga efectiva la acción hipotecaria, conserva en plenitud todos los atributos del dominio, el uso, goce y disposición. Y con respecto a la facultad de disposición, expresamente el artículo 2415 le posibilita el hecho de que pueda enajenarlos y pueda gravarlos. ¿Qué más podemos decir acá? No, yo les diría que eso es lo interesante. También hay alguna referencia al tema del tema de los arrendamientos. A ver, recordemos que los acreedores hipotecarios están obligados a respetar el arriendo de los inmuebles hipotecados cuando el contrato de arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública y además debidamente inscrito en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo, es decir, cuando el arrendamiento es anterior a la hipoteca. Ahora, ¿qué efectos produce respecto del dueño de la cosa hipotecada el contrato de hipoteca una vez que el acreedor ejerció la acción hipotecaria? En este caso, a consecuencia de la acción hipotecaria, se produce la indisponibilidad del bien, o sea, cesa la facultad del propietario de poder gozar y disponer del bien inmueble y sus accesorios. Por lo tanto, en este caso no puede enajenar el bien hipotecado porque si lo hace incurre en una hipótesis de objeto ilícito del artículo 1464, numeral 3. Acuérdense que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Por lo tanto, existiendo una hipótesis de objeto ilícito, estaríamos frente a un contrato de compraventa, por ejemplo, o de permuta o de donación, que adolecería de nulidad absoluta. ¿Qué efectos produce ahora la hipoteca con relación al acreedor hipotecario? Ya dijimos que este tiene los derechos de mejoramiento, de venta, persecución y preferencia. En cuanto al derecho de mejoramiento, en el fondo este se traduce en la posibilidad de que el acreedor pueda exigir del deudor el mejoramiento de la hipoteca cuando de alguna manera esta ha estado o ha sido de alguna manera afectada. ¿Qué dice el 2427? Y esto lo vimos a propósito de la caducidad legal del plazo. La segunda hipótesis de caducidad legal del plazo se vincula con lo que vamos a ver acá, que en el fondo es el desmejoramiento de las cauciones. Dice, si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor para que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente. Y en defecto de ambas cosas podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida
aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada. O sea, acuérdense que si mañana se produce el desmejoramiento de las cauciones por hecho o culpa del deudor, se produce como primer efecto la caducidad legal del plazo y el acreedor puede exigir en forma inmediata todas las obligaciones como si fueran de plazo vencido. Esa norma del 1496 del Código Civil está en directa relación con el 2427 que se refiere al tema del derecho al mejoramiento. En segundo lugar está el derecho del acreedor hipotecario de vender la cosa hipotecada. A ver, no es que el acreedor salga al mercado a vender la cosa hipotecada. Tampoco es que el vendedor, representando al, digamos, al deudor, proceda a vender la cosa hipotecada. No, el derecho de venta, en el fondo, lo que quiere decirle el legislador al conferir este derecho al acreedor hipotecario es que él dispone de las acciones necesarias para que por vía de procedimiento judicial el bien pueda ser subastado. Por eso entonces que el acreedor hipotecario dispone de dos acciones. Una acción personal contra el deudor y que deriva de la obligación principal, o sea, del mutuo, y una acción real que deriva del derecho real de hipoteca y que se dirige contra el actual poseedor de la finca hipotecada. La regla general es que ambas acciones se fundan cuando el deudor es al mismo tiempo el constituyente hipotecario. Pero en cambio, cuando el deudor es una persona distinta del constituyente hipotecario, podemos visualizar, por un lado, la acción personal en contra del deudor principal y la acción hipotecaria encaminada a dirigirse en contra del tercer poseedor de la finca hipotecada. Con respecto al tercer poseedor de la finca hipotecada, ustedes tienen que saber, y lo van a estudiar en derecho procesal, que existe un juicio especial. Un juicio especial para desposeer al tercer poseedor de la finca que éste ha hipotecado. Es un procedimiento que se inicia con una gestión preparatoria de desposeimiento y que consecuencialmente va a derivar después en una acción ejecutiva u ordinaria de desposeimiento, según sea la naturaleza del título de que disponga el acreedor. No les voy a decir nada más porque creo que si ese tema no lo han visto todavía, los voy a confundir. Pero el ejercicio de la acción, a ver, cuando el deudor es la misma persona que el constituyente hipotecario, la acción personal y la acción real se funden, van por el mismo camino. Pero en cambio, cuando hay una persona que es el deudor principal y otra que es el tercer poseedor de la finca hipotecada, aquí vamos a poder visualizar con claridad la acción principal por un lado y la acción hipotecaria por la otra. Y el ejercicio de la acción hipotecaria es a través de este juicio especial del artículo 758 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, que es el juicio especial del ejercicio de desposeimiento de la finca hipotecada, que surge como un juicio en el cual se notifica al tercer poseedor de la finca hipotecada de la acción y a efectos de que éste adopte alguna decisión, pague la deuda, abandone la finca o no haga nada. Obviamente que, ¿cierto? Cuando paga el crédito claramente va a terminar toda la controversia, pero en cambio cuando no hace nada o por el contrario, en ese caso, si no hace nada, claramente nos vamos a encontrar con la posibilidad de ir y seguir el juicio a través de un camino ejecutivo u ordinario. Esto, insisto, lo reglamentan los artículos 758 a 763 del Código. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí el acreedor hipotecario, cuando ejerce la acción contra el tercer poseedor de la finca hipotecada, le dice, mire, usted tiene a contar de la notificación 10 días para pagar la deuda. Y el notificado puede adoptar alguna de las tres siguientes actitudes. Puede pagar la deuda, obviamente si paga la deuda, se va a subrogar en los derechos del acreedor respecto del deudor, conforme al artículo 2429, inciso segundo. 2. Puede abandonar la propiedad. Si realiza este abandono, significa que puso a disposición del acreedor hipotecario, o sea, en este caso directamente al tribunal,
para los efectos de proseguir con la realización del bien. Pero en cambio, si no hace absolutamente nada, bueno, si no hace absolutamente nada, vamos a pasar a la segunda etapa de este juicio, que es la acción ejecutiva u ordinaria de desposeimiento, que puede concluir con el remate. El segundo o el tercero de los derechos que tiene el acreedor, digamos, ¿es cierto?, es este derecho de persecución. Y este derecho de persecución claramente no es otra cosa que la acción real hipotecaria puesta en movimiento, porque claramente el legislador dice que el acreedor hipotecario puede perseguir la cosa en poder de quien quiera que la posea y a cualquier título que la haya adquirido. Y finalmente tiene el derecho de preferencia, que en el fondo, acuérdense, cuando estudiamos en su momento la prelación de créditos, nosotros vimos que las causales de preferencia son por un lado el privilegio y por otro lado la hipoteca. O sea, la ley le reconoce al acreedor hipotecario una preferencia, ¿cierto?, de tercera clase para los efectos de pagarse antes que otros acreedores. O sea, para los efectos de la eficacia de esta caución, claramente tiene que ser un procedimiento expedito para su realización y por otro lado se le tiene que garantizar al acreedor que de alguna forma va a poder obtener el resarcimiento de la obligación con preferencia a todos aquellos otros acreedores, porque obviamente ese es el incentivo para poder de alguna forma aceptar un bien en hipoteca. O sea, si no existiese el incentivo del derecho de venta, del derecho de mejoramiento, del derecho de persecución y del derecho de preferencia, claramente la hipoteca no existiría. Porque lo que de alguna forma motiva, lo que incentiva al acreedor a aceptar de alguna manera bienes en hipoteca es la posibilidad que tiene de que frente a un no pago del deudor va a poder rápidamente y de forma expedita hacer efectivos sus derechos. En cuanto a la extinción de la hipoteca se puede extinguir por vía principal o por vía consecuencial. Se extingue por vía de consecuencia cuando se extingue la obligación principal. O sea, aquí estamos en presencia de la aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, se extingue la obligación principal, se extingue la obligación hipotecaria. Por eso que hoy día, en materia de SERNAC financiero, una vez que el deudor ha pagado el último dividendo hipotecario, el deudor tiene el derecho a que el banco le libere oportunamente la garantía y existen a este efecto 45 días a fin de que el banco le otorgue el alzamiento de la hipoteca. Salvo que exista la hipoteca con cláusula de garantía general, en cuyo caso, bueno, se alzará la hipoteca específica y pervivirá la hipoteca general. Pero claramente, por vía de consecuencia, se extingue la obligación hipotecaria. Ahora, hay un caso de excepción en que, no obstante, subsiste la hipoteca. Y me refiero al caso en que hay una innovación con reserva de hipoteca del 1644 que vimos el semestre pasado. En cambio, la hipoteca se extingue por vía principal cuando, no obstante subsistir el crédito que se garantiza, se extingue la hipoteca. Aquí nosotros podemos decir, en primer lugar, la renuncia. Bueno, acuérdense, pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. O sea, quien tenga capacidad para renunciar puede renunciar a la hipoteca. La segunda fórmula de extinción de la hipoteca es la llamada purga de la hipoteca. Purga de la hipoteca. Que es, yo les diría, una situación bien especial que nos obliga a nosotros a conjugar
las normas del Código Civil con las normas del Código de Procedimiento Civil. Como la purga de la hipoteca, lo más probable es que a nosotros nos tome algunos minutos y la clase ya va en cerca de los 25, voy a concluir esta cápsula, la voy a terminar un poquito antes, porque quiero dejar la purga de la hipoteca solo para la cápsula siguiente. Así que por favor les pido un poquito de comprensión, porque esta cápsula es un poco más corta, pero en el fondo les va a permitir a ustedes después con mayor claridad entender esta materia.